Comunicar con todos los acentos. Hayden, Noruega, bienvenida a Comunicar con todos los acentos y gracias por atenderme. Gracias por la invitación. Mira, ante todo, déjame que te felicite por esa reciente elección en la Asamblea. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Para nosotros ha sido un honor, digamos, poder aceptar, digamos, tener este espacio de representación desde las mujeres, desde las juventudes. Como integrante de Revolución Ciudadana también me llena de orgullo, digamos, y de una enorme responsabilidad el poder trabajar por el país desde este espacio de representación. Bueno, ¿y qué tal en este Bueno, tiempo de transición entre la primera vuelta y la segunda? ¿Qué está no, pasando? la verdad es que nosotros seguimos trabajando todo el día, todos los días, porque sabemos que en este momento el país necesita de absolutamente todos los esfuerzos. Nosotros representamos a una opción política popular, una opción política progresista, y en ese sentido lo que buscamos, ¿no? En esta segunda vuelta es poder efectivamente comunicar nuestras propuestas de trabajo, comunicar cuál es la visión que nosotros le estamos proponiendo a este país, ¿no? Poniendo como, digamos, como una urgencia resolver los problemas de seguridad que vivimos en este país, volver a tener la educación y la salud como derechos, que además son cuestiones que el binomio con el que estamos compitiendo en esta segunda vuelta electoral es un binomio que niega, ¿no? La salud, la educación como derechos, que niega la importancia de la presencia del Estado, y en ese sentido creo que lo que corresponde es que la gente de la forma más informada posible pueda acudir a las urnas el 15 de octubre y tomar una decisión. Esperemos que sea que obviamente el país pueda volver a una senda progresista como ya fue hace algunos años. Ok, en eso estáis trabajando en RC5 y nosotros aquí en Comunicar con todos los acentos apoyándoos descaradamente, no tenemos nada que ocultar. Esa es nuestra línea Muchas editorial gracias. y así vamos a seguir. Jairen, tengo que decir que Ecuador es un país que me fascina y me resulta sumamente interesante por muchísimos motivos. Uno de ellos es ver tanta gente joven con inquietudes políticas como tú, que tienes solo 25 años y ya llevas mucho tiempo comprometida en varios temas. ¿Qué te motivó a ti personalmente dedicar tu juventud a algo tan arduo como la política? A ver, bueno, bueno, digamos ahora, estos últimos años, desde el 2021 que acepté la primera candidatura, en ese momento era como asambleísta alterna, ¿no? En el periodo 2021 que se interrumpió en el año 2023, y ahora he tenido la oportunidad ya, digamos, de ser candidata asambleísta principal. De hecho, tuve la oportunidad de poder encabezar la lista de legisladores dentro de mi provincia, lo que hace que, digamos, sea una enorme responsabilidad. Yo, digamos, más previo, ¿no? A esta experiencia más partidaria, más institucional, tuve la oportunidad de ser presidenta de mi colegio, ¿no? De la secundaria, donde me gradué. Luego en la universidad también, junto a otros compañeros y compañeras, dimos una larga lucha y una fuerte pelea por evitar que en ese momento las políticas de austeridad se implementen en este país, fundamentalmente en contra de las universidades públicas, que fue algo que, digamos, en este país desde el 2018, además, digamos, con un tema muy fuerte de la intención que tenía el país y que finalmente se concretó de volver al Fondo Monetario Internacional. En ese momento, en el 2018, el entonces presidente Lenín Moreno estaba ya en negociaciones con el fondo, lo que implicaba que tenían que dar ciertas muestras de que iban a cumplir bien la tarea de recorte, de ajuste fiscal, y en ese sentido, desde el año 2018, junto con muchos jóvenes a nivel nacional, con miles de jóvenes a nivel nacional, salimos a las calles a protestar precisamente en contra de esos recortes, porque significaba recortar los sueños de los jóvenes más pobres y más humildes de este país, que a diferencia de lo que sucede en el norte global, lo público en el sur
no es más, no una cosa de acceso universal, sino más bien como las personas que menos recursos económicos tienen son quienes acceden a lo público, ¿no? Y en ese sentido la educación pública para nosotros, ¿no? Desde el sur global como una posibilidad de, digamos, de romper círculos de pobreza, de equiparar un poco las condiciones de vida, de combatir las desigualdades. Así que, digamos, yo personalmente tengo esta trayectoria militante en el movimiento estudiantil, en el movimiento feminista, y ahora dar este salto, digamos, a la política institucional ha sido bajo una motivación de ver cómo la política tradicional o los partidos que en este momento, ¿no? Desde hace 6 años están gobernando, son partidos que no han sabido dar respuestas a las necesidades que tenemos toda una generación. O sea, cuando dicen que a los jóvenes no nos interesa la política, eso es falso. Puede ser que no nos interesa militar dentro de un partido político por todas las prácticas nocivas, son las prácticas incluso antidemocráticas que se generan dentro de los propios partidos políticos, pero eso no significa que a nosotros como jóvenes no nos interese problemas tan básicos como la falta de empleo, por ejemplo, como el aumento de la pobreza. Nosotros somos uno de los sectores que ha vivido, digamos, con mucha crudeza los efectos de las políticas de austeridad, quitándonos derechos como el derecho a la educación superior. Nos preocupa también qué va a pasar con nosotros en el futuro, por ejemplo, ¿no? Nosotros somos una generación que muy difícilmente vamos a poder acceder a una vivienda, ¿no? A un crédito hipotecario, porque si no tenemos trabajo, ni siquiera pensar en adquirir una deuda para poder comprar una vivienda. Entonces, ese tipo de problemas de la vida cotidiana se resuelven en la política. Entonces, digamos, cuando yo tuve ese procesamiento personal frente a la invitación que se me hizo a formar parte, lo pensé y acepté a pesar de todas digamos, los sacrificios que implica, porque sé que hay un bien mayor, ¿no? Y que hay un fin que sobrepasa y que es más grande que uno mismo, ¿no? Que es poder pensar en horizontes de dignidad para todos y todas. Gran sacrificio, absolutamente sí, pero claro, alguien tiene que hacerlo y de las universidades públicas, de la enseñanza pública, salen esas mentes pensantes con criterio que son las que después intentan cambiar el mundo y las cosas. Bueno, enhorabuena. A nivel local, la Revolución Ciudadana ha ido ganando espacio en estos últimos meses. 9 prefecturas y más de 40 alcaldías, corrígeme si me equivoco, bueno, son un hecho. Sin embargo, no se consiguió ganar las elecciones en una sola vuelta. ¿Qué pasó? ¿Cómo te lo explicas? A ver, primero que siempre acá en Ecuador las elecciones locales tienen características muy particulares, o sea, comparar elecciones nacionales con elecciones locales no suele ser, digamos, la forma más correcta de leer el panorama político, porque lo local obviamente tiene unas dinámicas propias y a mi criterio, por ejemplo, creo que, digamos, las campañas locales de la Revolución Ciudadana fueron muy interesantes porque si bien todos eran líderes de la Revolución Ciudadana, compañeros además de muchísimo tiempo de haber estado en el partido, cada uno, ¿no? Con una lectura correcta, con una lectura acertada de su propia realidad, de qué era lo que necesitaba su ciudad, su provincia, lograron capturar la votación y entonces tener los resultados que tuvimos. Pero de vuelta, insisto, con un foco, ¿no? Como con mucha atención en las particularidades de cada, digamos, de cada región, de cada provincia, de cada ciudad. Mientras que, claro, en una campaña nacional, por más que uno segmente el mensaje, ¿no? Como nos enseña la estrategia política, es más difícil porque tienes que hablarle a todo un país. No puedes ir cambiando el discurso entre provincias, salvo puedas segmentar y, digamos, ser un poco más específico o ahondar en ciertos temas, pero, digamos, tu tema macro va a ser el mismo, porque tienes unos mismos principios, un mismo esquema de valores que es el que guía y es el que estructura tu propuesta de país. Entonces, primero, digamos, yo diría como una diferencia más a nivel técnico de cómo se llevaron las campañas, digamos, a nivel local y a nivel nacional.
Y lo segundo, yo diría, si bien obviamente nosotros no ganamos en primera vuelta como esperábamos, nosotros sacamos una ventaja importante con el candidato que estaba segundo y ahora lo que nos queda, digamos, hacer es poder llegar a un voto que está indeciso, ¿no? Un voto que necesita certezas, un voto que ahora mismo por todo lo que ha venido sucediendo en el país, no confía en la política. Estamos viviendo momentos muy difíciles, ¿no? A nivel de seguridad, la falta de empleo, el que tengas un familiar y que lo veas morir porque prácticamente no tienes dinero para comprar medicinas porque los hospitales públicos no te abastecen de aquello que debería ser un derecho. Hemos visto también muchas familias desintegrándose, como ya pasó a inicios de los años 2000 en mi país, no toda una ola de migración. Lo vemos ahora igual de formas, yo diría, incluso mucho más dramáticas, ¿no? El paso del Darién, ¿no? Como hemos visto en reportajes, en notas de la prensa internacional, la verdad es que la gente le está pasando muy mal y frente a ese malestar yo considero que es también un síntoma de época, ¿no? De lo que está pasando ahorita en el Ecuador, y es que es muy difícil poder generar o sembrar esperanza en un país que parece que ya no queda nada. En un país donde el fin de semana que pasó, por ejemplo, en una región en la costa ecuatoriana, fueron asesinadas solamente en una zona 40 personas, si no estoy mal, en la zona 10. eh, Fueron asesinadas 40 personas y vemos esto todos los días, ¿no? Sicariatos, vemos a las distintas como ramificaciones de la economía criminal que han permeado el Estado. Y entonces yo diría, claro, nos enfrentamos a una campaña compleja, compleja sobre todo por esto que comento, ¿no? Cómo la gente, cómo los ecuatorianos estamos asumiendo en este momento, digamos, la situación del país, pero al mismo tiempo también estamos, creo que, optimistas de saber que finalmente si tú comparas planes de gobierno, si tú miras cuál es el candidato, la candidata que más capacitado está, evidentemente es la candidata Luisa González, nuestra compañera que tiene una larga trayectoria en el servicio público, una compañera formada, preparada, pero que además hace parte de una fuerza política que ya le demostró a este país que podía transformarse y que podía ser mejor y que podía brindarnos no oportunidades para todos y todas. Así que eso que sabemos que existe y que sabemos que ya es, digamos, un tema que lo hemos demostrado, lo que nos queda es obviamente con ese mensaje llegar al resto de personas que aún no se deciden en su voto. Fue una sorpresa que llegara a la segunda vuelta Noboa. Sí, sí, totalmente. De hecho, lo que se mira un poco en los datos es cómo él tenía un 3% fijo, ¿no? Desde el inicio de su campaña hasta el momento del debate, y en el debate parece tener, digamos, como un repunte importante en sus números y luego ese porcentaje, digamos, se mantiene hasta el día de las elecciones. Eso es bastante curioso. Y yo diría también da cuenta del momento político en el que vivimos en este momento, ¿no? Nosotros teníamos ocho candidatos, si no estoy mal, ocho, nueve, Sí, ocho 8. candidatos en la papeleta en la primera vuelta, muchos de ellos desconocidos, ¿no? Porque un fenómeno que ha venido pasando en este país, en parte por la desinstitucionalización que existe de todo, digamos, de toda la sociedad. También los partidos políticos han optado no por figuras que han salido de sus filas. De hecho, nuestra compañera Luisa González era la única candidata que realmente había militado en esta organización política, que venía de las filas de la Revolución Ciudadana, mientras que, digamos, tú tenías candidato Jan Topic, que era un completo desconocido, ¿no? Auspiciado además por la que yo diría la que en su momento fue la segunda fuerza política de este país, el Partido Social Cristiano. Y luego, bueno, una serie de candidatos que eran unos completos desconocidos y ni se diga sus candidatas, sus binomios, ¿no? Que no tenían, digamos, una voz pública, una incidencia, una trayectoria política. Y yo siento, creo, ¿no? Haciendo una evaluación post, digamos, resultados,
era claro que la gente, el ruido de las campañas, ¿no? Hace que también genere mucha indecisión y el debate evidentemente fue un lugar donde la gente fue a encontrar respuestas, donde la gente fue a descubrir quiénes eran los candidatos, porque eran candidatos que no eran conocidos. Y en ese contexto, a mí me parece que, o sea, si a mí me preguntas, yo vi todo el debate y me parece que el señor Noboa no destacó, me parece que era una persona que había estudiado bien la lección y que dio unas respuestas, digamos, concretas a lo que le estaban preguntando, pero, digamos, al parecer sí en otras personas, ¿no? En los que terminaron siendo sus votantes, digamos, sí llegó a representar, ¿no? Cierto pensamiento, ¿no? Ciertas ideas que él estaba colocando en la palestra pública. Sin embargo, de ello, lo que hemos visto, ¿no? En este tiempo, entre los resultados y ahora ya el inicio oficial de la campaña, es que claramente fue un buen entrenamiento al debate, pero eso no le hace necesariamente un buen candidato. De hecho, digamos, ha tenido varios momentos donde él ha bajado, ¿no? De intención de voto, y es sobre todo cuando él y su binomio expresan efectivamente qué es lo que piensan sobre la salud como derecho, sobre la educación como derecho, qué es lo que piensan de los derechos laborales, qué es lo que piensan del pago de impuestos. Y entonces cuando de una u otra forma se empieza a dilucidar qué es lo que realmente está proponiendo este binomio, la gente se da cuenta que no es lo que más les conviene, que no es la opción que, digamos, sería lo más conveniente para gobernar este país. Ya. Es impresionante que la gente vote por alguien que no conoce o que simplemente es famoso porque es hijo de un millonario o un rico, no sé, sin saber qué va a hacer, cómo va a hacer y cuáles son sus propuestas. No sé, es impresionante. Sí, pero bueno, digamos, en las campañas suele pasar mucho esto, ¿no? Además del ruido que se genera o la poca información que hay, pero ahí lo que, digamos, nos queda a nosotros como fuerza política progresista y además con un profundo compromiso democrático es lograr transparentar, ¿no? A través de nuestra campaña qué es lo que realmente está en juego en estas elecciones, porque ya lo vivimos con un banquero al poder, ya sabemos qué es lo que pasa cuando el poder económico y el poder político recaen sobre una misma persona, sobre una misma familia, sobre un mismo sector interesado. Y algo similar podría pasar en el caso del señor Daniel Noboa, ¿no? Los derechos laborales también es un tema que se pone muchísimo en cuestión, que es algo que a mí me preocupa muchísimo. Así que bueno, lo que nos queda en esta campaña es eso, ¿no? Hablar, discutir la política, discutir los planes de gobierno y por supuesto, digamos, comentar las mejores propuestas posibles. Es que es tan sencillo como pensar que ahí hay un conflicto de intereses. O sea, ¿cómo se va a interesar un empresario que mira a su privado? ¿Cómo se va a interesar por el pueblo, por la gente, por lo público? ¿Cómo va a gobernar un país donde es lo público lo que cuenta? Bueno, en fin, cosas mías, vamos a seguir. Eh, Siempre me parece muy extraña esta cosa que la gente vote así, a la ligera. Es algo que no concibo, pero bueno. Vamos a seguir. Como asambleísta, ¿cuáles son tus objetivos más urgentes? A ver, nosotros ganamos esta elección con una propuesta. La propuesta se llama Todos a las aulas. Yo tuve la oportunidad, gracias a la educación pública y gratuita, de ser primera generación de mi familia en poder ir a la universidad, en poder tener un título universitario y y sé por mi propia experiencia de vida, pero también por la experiencia de vida de muchísimos compañeros y compañeras que fueron primera generación, que la educación termina siendo en sociedades tan desiguales como la nuestra, ¿no? Una herramienta para romper círculos de pobreza, una herramienta para, digamos, acabar con las desigualdades sociales que tanto daño le hacen a nuestras sociedades y en ese sentido, digamos, nuestro compromiso con la educación, además, en un contexto donde ha sido tan abandonada, donde los jóvenes no pueden ingresar a la universidad, donde los niños están siendo, se ha bajado la tasa de matrícula, ¿no? En colegios y en escuelas por una serie de factores, nuestra propuesta es todos a las aulas, ¿no? Efectivamente retomar
la educación como un derecho en el más amplio sentido. Y en ese sentido, nosotros dentro de esta propuesta macro tenemos 5 propuestas, digamos que ya son más específicas. La primera es devolverle el presupuesto a las universidades. Todavía hemos tenido recortes, ¿no? Que vienen acompañados, o más bien que son parte, ¿no? De estas políticas de austeridad que nos ha impuesto el Fondo Monetario Internacional. Así que devolverle el presupuesto a las universidades para nosotros es una prioridad. El segundo punto es una condonación de multas, recargos e intereses a los jóvenes que han adquirido créditos educativos, que han tenido que irse a estudiar fuera con un crédito o incluso dentro del propio país, pero con un crédito porque no han tenido los recursos para pagar de sus bolsillos. Y vino la pandemia, no han podido conseguir trabajo y los intereses de los bancos hace que esa deuda ahora se vuelva impagable, por lo cual esa condonación también es una propuesta que estamos impulsando. Como tercer punto, la calidad universitaria en este, digamos, en este proceso de desmantelamiento del Estado, también se ha visto afectado el control que el Estado debe tener sobre la calidad de del sistema, digamos, educativo superior, ¿no? Porque además nuestra Constitución lo dice claramente, las instituciones de educación superior no tienen ningún carácter lucrativo, ¿no? Las instituciones de educación superior no tienen que ser vistas como un negocio, y en ese sentido no se trata de maximizar las ganancias, sino de que efectivamente los jóvenes reciban educación de calidad, que es algo que no está pasando. Así que vamos también por esa propuesta. Estamos hablando también de brindarles a los maestros estabilidad laboral. Tenemos casos de compañeros que han trabajado 5 o 10 años por contrato, ¿no? Cada año se renueva el contrato y no tienen un nombramiento definitivo a pesar de que ellos han trabajado ya y tienen la experiencia y demás. Y la quinta propuesta es aulas libres de violencia. Sabemos que el machismo, que el patriarcado, digamos, es un sistema que lastimosamente no perdona ni un solo espacio de la vida de las mujeres, y en este sentido, digamos, las instituciones de educación, no solo superior, sino de educación en general, se han visto permeadas también por actos de violencia sexual, de acoso a las jóvenes, a las niñas, y en ese sentido también generar normativa que las proteja, que ponga su dignidad, que ponga el valor de su palabra cuando denuncian, es algo que también queremos impulsar. Son 5 propuestas específicas y, digamos, también hemos venido conversando con otros jóvenes, con otras jóvenes que han querido sumar sus propuestas. Entonces, en este año, 7 meses más o menos que tendremos de gobierno, es hacia lo que nosotros queremos caminar. Ya. Bueno, de hecho me consta que también estás muy comprometida con estos temas de la violencia machista, del patriarcado, que no es solo en Ecuador, lógicamente es en todo el mundo, por desgracia. Es algo que forma parte de tus prioridades como asambleísta, es evidente, por lo que tengo visto por ahí que has dicho y por lo que acabas de decir ahora. Además, se está afrontando un tema que es el de la despenalización del aborto, aunque solo sea bajo ciertas circunstancias. Pero del otro lado vemos a una candidata a la vicepresidencia que, con respecto a las mujeres, considera que deberían dedicarse al hogar o, como mucho, ir a un club de bordado, o sea, y calladitas, más o menos esto. En fin, la pregunta es, ¿cuál es la agenda de mujeres de la Revolución Ciudadana? Si me lo puedes especificar un poco más, por favor, que me interesa mucho, de cómo proteger a las mujeres. Claro, a ver, nosotras ahí tenemos un compromiso que además nace desde nuestra candidata a la presidencia de la República, Luisa González. Ella, digamos, es una compañera que está sumamente comprometida a erradicar la violencia que existe contra las mujeres en este país. Nosotros hasta hace el año pasado, no miento, a inicios de este año teníamos la cifra de que una mujer es asesinada cada 23 horas, es decir, prácticamente cada día se cometía un femicidio, ¿no? En promedio, y hace un par de semanas, si no estoy mal, un mes, la cifra en promedio que ahora tenemos es que ya no es cada 23 horas, sino cada 18 horas. Entonces esa cifra se vuelve cada día, cada año, ¿no? Más alarmante,
frente, digamos, a un Estado que no está haciendo absolutamente nada por proteger la vida de las mujeres. Entonces tenemos ahí, digamos, una causa clarísima, y es que las mujeres dejen de ser asesinadas solamente por el hecho de ser mujeres en este país. Entonces, frente a eso, digamos, y también, digamos, al tener un tiempo tan corto, ¿no? Una de las prioridades que Luisa ha definido y que nosotras como compañeras, digamos, legisladoras estamos acompañando, es poder entregar todo el presupuesto que sea necesario para el Ministerio de la Mujer, pero también para la ley para la prevención y erradicación de la violencia de género. Para nosotros es fundamental proteger la vida de las mujeres en todos los sentidos, además, protegerlas, obviamente, de que no sean asesinadas, pero también proteger la vida significa que las mujeres puedan vivir con dignidad. Y para que las mujeres puedan vivir con dignidad necesitamos asegurar, por ejemplo, centros de desarrollo infantil, ¿no? Porque ya entramos también a hablar de qué pasa con la vida de las mujeres respecto a los temas de cuidado, ¿no? Las tareas de cuidado son tareas que finalmente a nosotras como mujeres, digamos, terminan consumiendo nuestra vida, ¿no? A veces voluntariamente, ¿no? Porque hacemos de forma voluntaria estos trabajos, pero a veces de forma involuntaria, porque puede ser que no queramos encargarnos de esas tareas de cuidado, pero existe toda una sociedad y existe todo un entorno que hace que, digamos, no tengamos otra opción que asumir solas, además, en muchos de los casos, esas tareas de cuidado. Entonces, Luisa está planteando, por un lado, con muchísima fuerza, el tema de la protección a la vida de las mujeres, y esto se hace con presupuesto para especializar el sistema de justicia, que ahora mismo no está funcionando para nosotras, presupuesto para fortalecer las casas y los centros de acogida, que son básicamente espacios que reciben a mujeres que están siendo violentadas en sus hogares, que ellas puedan salir de estos espacios, ¿no? De sus casas donde está el agresor, y que puedan ir a un lugar seguro, ¿no? Esas casas, lastimosamente en el país, nosotros tenemos 24 provincias, estas casas solo existen en 10 provincias, es decir, 14 provincias, y es que tú viviste o vives en una provincia en la cual no hay una casa de acogida, simplemente no tienes a dónde ir. Y si tú te sigues quedando en ese lugar donde está siendo violentada, una persona que violenta es un potencial femicida. Entonces, si tú no sales, si tú no tienes, digamos, espacios de contención, si tú no tienes círculos que te protejan, puede ser que esta vez ya no es solamente un golpe, sino que será, digamos, un asesinato, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos también a generar una casa de acogida por provincia, es decir, que todas las 24 provincias tengan este servicio. Estamos hablando de atención integral también a las familias que han sido víctimas en casos de que digamos, de que sus hijas o sus madres hayan sido asesinadas. Y por otro lado, lo que estamos planteando es esto, ¿no? Devolverle a las mujeres el valor de su tiempo y poder trabajar en sistemas de cuidado que prioricen, obviamente, el cuidado de niños, de personas adultas mayores, pero poniendo en el centro, digamos, la vida de las mujeres cuidadoras para que ellas puedan desarrollar sus proyectos de vida con dignidad y no sean las únicas que asuman estas tareas de cuidado. Qué importante todo. Bueno, Jairen Noriega, se nos acaba el tiempo. Yo te agradezco muchísimo que me hayas dedicado este ratito de tu día y bueno, no sé, suerte con todo. Muchísimas gracias por el espacio, gracias por permitirme esta conversación también. Un abrazo y un saludo, y estoy a las órdenes para cualquier otra invitación. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias, hasta luego. Comunicar Con todos los acentos.